Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, son 30 los minutos que pasan ya sobre las 9 de la mañana en esta jornada de miércoles y hoy tenemos la suerte también de contar con representantes, en este caso del Partido Socialista a nivel regional. Hablamos de su secretaria de organización, Nira Fierro, que está haciendo una visita por Fuerteventura. No es la primera, muy recientemente también ha estado arropando al Congreso Insular del Partido Socialista y hoy también estará por aquí para tener encuentros con sus compañeros y, ¿por qué no?, conocer la realidad, el día a día de forma cercana de la isla Majorera. Nira, buenos días. Buenos días a todas y todas, y Nuria, también devolverte esa visita porque nos vamos intercambiando entre el Parlamento de Canarias y esta casa, ¿no? Efectivamente. O sea, que yo también cumplo y devuelvo la visita a Onda Fuerteventura. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue el Congreso de Fuerteventura? ¿Cuáles son sus impresiones? Usted que recorre muchos en toda Canarias. Bueno, es verdad que ya llevamos unos cuantos. El Congreso Regional, donde fue elegido nuevamente secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue a finales de enero y a partir de ahí pues se pone en marcha, en cascada, todos los congresos del Partido Socialista y el pasado fin de semana, no el anterior, después de Semana Santa, tuvimos el de Fuerteventura y los congresos del Partido Socialista, además de ser un lugar donde vamos a encontrarnos con los compañeros y compañeras, ese ejercicio de fraternidad que también tenemos los socialistas, lo cual es absolutamente agradable e imprescindible para la convivencia humana dentro y fuera del Partido Socialista, pues también fijamos postura respecto al marco ideológico que queremos llevar a las instituciones y con el cual marcamos y trazamos las líneas generales que después serán un programa electoral en el año 2027. Renovamos a las personas que están al frente de la dirección, también las ideas y sobre todo, bueno, pues articulamos todo lo que es el aparato de partido que hace que todo funcione para las elecciones del 27. Bueno, tenemos una secretaria, Lolina Negrín, sí, en este caso en Fuerteventura, y es verdad que Blas Acosta nos anunciaba, también sentado en la misma silla, que si él pudiera apostaría por la renovación. Finalmente no fue así. Parece que el partido está de acuerdo en que Blas Acosta siga al frente de la Secretaría General. Eso parece. Yo creo que el perfil de Blas Acosta no solo da estabilidad dentro de la organización del Partido Socialista por su liderazgo, sino que también da estabilidad institucional y no podemos perder la vista de que nosotros nos presentamos a las elecciones primero para ganar y segundo para gobernar, porque es gobernando como podemos cambiarle la vida a la gente, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Y por lo tanto, la herramienta que tiene el PSOE para poder llegar a la gente y mejorarle, aunque sea un poquito la vida, es gobernando, ¿no? Y Blas cumple perfectamente con esas dos cuestiones y además es una persona muy comprometida con la labor que está haciendo, que lleva haciendo ya algún tiempo, tanto al frente de la Dirección Insular del PSOE de Fuerteventura como al frente de las tareas que le ha tocado como presidente o como vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Es una persona además que tiene mucho ímpetu a la hora de reivindicar cuestiones para Fuerteventura. Él lo decía en el Congreso, creo que a quien es leal sobre todo es a los intereses de Fuerteventura y lo demuestra con sus exposiciones o con los planteamientos que hace, ¿no? Y por eso pues tiene la trayectoria que tiene y desde luego nuestra total confianza. Bueno, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la actualidad de esta semana, menores, Nira, puesto que ayer veíamos que de nuevo, otra vez, después de un año y medio en el que tanto Ángel Víctor Torres, que esperemos que esté teniendo una muy buena recuperación, coincidía también en ese fin de semana de Congreso esa operación y bueno, parece ser que sí, que todo va bien y esperemos que siga en ese estado. Pero tanto Ángel Víctor Torres como Fernando Clavijo, yo diría que incluso Manuel Domínguez, el Partido Socialista en Canarias, hemos visto una alianza institucional para el reparto de menores, para la distribución. De nuevo se encalla. ¿Cómo valora usted las últimas declaraciones donde vemos que por parte del Partido Popular o algunos representantes del Partido Popular vuelven a darle una vuelta otra vez a las votaciones para, no sé si seguir estirando un tema que ya está más que agotado y explicado?
Algunos representantes del Partido Popular, no, el Partido Popular, Cuca Gamarra es el Partido Popular, Bendodo es el Partido Popular, Miguel Tellado es el Partido Popular, y de ahí todo lo que cae, ¿no? Pues el presidente de Aragón, el presidente de Valencia, la presidenta Baleares o la presidenta de la Comunidad de Madrid o de Extremadura, ¿no? Incluido también el señor Manuel Domínguez, porque lo que no nos vale ya, porque agota, porque no es creíble, porque denota falta de coherencia, es que nos digan aquí una cosa y al día siguiente tú te sientes con tus compañeros de partido a reírle las gracias, ¿no? Que tú me digas a mí en el Parlamento que estás muy en esto de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y te vayas a 2 calles más allá del Parlamento, al barrio del Toscal, a reírle las gracias a Cuca Gamarra mientras dice que esto no es la solución para Canarias y tú al lado de ella, ¿no? Por lo tanto, yo también incluyo al Partido Popular de Canarias. No hay 2 partidos populares, el mismo Partido Popular de siempre que revienta cualquier tipo de propuesta que en este caso sea buena para Canarias, que sea necesaria, y ya no solo eso, sino que la utiliza como elemento de confrontación, como parece todo hoy en la política nacional. Y yo tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones que decía ayer el presidente Clavijo de, oye, todo lo que llega a Madrid parece que se utiliza como elemento de confrontación. La confrontación el señor Clavijo la tiene a su lado con el Partido Popular, que ha intentado boicotear esta cuestión desde el principio. Y voy a hacer, si me permites, un breve relato de lo que ha pasado. Hace 18 meses nos ponemos de acuerdo con una responsabilidad. El Partido Socialista desde la oposición en Canarias, que ojalá la tuviera, la misma responsabilidad la oposición en Madrid. Ojalá la tuviera, la responsabilidad que ha tenido el Partido Socialista de Canarias, siendo el principal partido de Canarias, de sentarnos con todos y decir, sí, estamos con esto, apoyamos al gobierno y trabajamos juntos para que esta reforma salga. Hace 18 meses. Luego, al señor Torres, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le encomienda nada más y nada menos que coordinar toda esa tarea interministerial en materia migratoria y se empiezan a cruzar documentos jurídicos, técnicos entre ambos gobiernos. Esto nos lleva a que la semana de las elecciones europeas del año pasado, pues, tengamos un texto y que además se fue trasladado a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados con una esperanza obligatoria, anhelada por todos, y era que la acogida de los niños y niñas migrantes que llegan a Canarias fuera solidaria entre todas las comunidades autónomas y que no fueran los territorios fronteras solo los que tuvieran que acoger a la infancia migrante en general, ¿no? A partir de ahí se lleva al Congreso un texto, el 23 de julio. El Partido Popular vota que no, dicen que no había diálogo. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros retomamos las negociaciones de forma particularizada con el Partido Popular. Incorporamos reivindicaciones. Querían una conferencia sectorial, la tuvieron en Tenerife. Querían una conferencia de presidentes, la tuvieron en otoño. Todas sus reivindicaciones, o gran parte de sus reivindicaciones, fueron incorporadas. En septiembre nos volvemos a reunir con el Partido Popular y el 4 de diciembre del año pasado, habiendo habido conferencia sectorial, conferencia de presidentes y demás cuestiones solicitadas por el Partido Popular, en una reunión con el Gobierno de España, donde estaba Miguel Tellado y donde estaba el vicepresidente del Gobierno de Canarias, el señor Domínguez, y en el otro lado de la mesa el presidente del Gobierno de Canarias, con el ministro Torres y la ministra Cira Rego, pues dice el Partido Popular que esta no es la solución para Canarias. Y la dice delante del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y tan panchos cogen y se levantan. Pues ahí se articula, como no puede ser de otra manera, para quienes siempre hemos estado en la solución, pues todo tipo de mecanismos para buscar una alternativa y en este caso negociar con los socios de la investidura, en este caso con Junts. Eso se consigue con unas negociaciones al más alto nivel del Partido Socialista. Al más alto nivel porque somos conscientes de que esto es un tema prioritario que lleva siendo reivindicado por Canarias desde Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias. Y lo logramos. El propio Real Decreto establece que tiene que haber una conferencia sectorial precisamente para esos criterios de distribución, que fue la del lunes. El Partido Popular vota que no en el Congreso de los Diputados. Los diputados canarios del Partido Popular votan que no. A día de hoy nadie del Partido Popular de Canarias, esos diputados no han aparecido, están escondidos, siguen escondidos debajo de su escaño, no han salido, no han dado una explicación y lo que es peor, parece que nadie les pide responsabilidades cuando son diputados y diputadas elegidos por las circunscripciones de Canarias, por ambas circunscripciones, y esto es realmente, además de lamentable, asombroso, porque cuando decimos que nos presentamos a unas elecciones para defender determinados intereses,
es para hacerlo. Y cuando decimos en la investidura de un presidente del gobierno de Canarias que el tema prioritario a resolver en Canarias ahora mismo es precisamente la acogida de los niños migrantes, y cuando hay una solución y se vota en contra, tú estás traicionando unos principios y unos compromisos. Por lo tanto, esos diputados hoy siguen missing, ausentes, no están ni se les espera. Eso sí, estarán pues disfrutando de la vida de un buen diputado en el Congreso sin saber ni pedirles explicaciones nadie, ni responder a los intereses de esta tierra, ¿no? Y a partir de ahí se celebra esa conferencia sectorial donde el Partido Popular la ha utilizado una vez más como elemento de confrontación, llegando a escuchar barbaridades tales como la de que esto se hace para contentar a Puigdemont, ¿no? Lo dice el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que esta acogida solidaria de niños y niñas se hace para contentar a Puigdemont. Y en todo este relato que es político, donde hay quien pueda discrepar conmigo, hay una cuestión que es fundamental y en la que estoy segura de que la mayoría de la gente en Canarias no discrepa, y es que son niños. Son niños. Y eso es la perspectiva que jamás se nos puede olvidar durante todo este tiempo, y que al Partido Socialista es lo que le ha movido a mover cielo y tierra para que esto saliera adelante, ¿no? Decía ayer Manuel Domínguez, en relación a las declaraciones que usted está haciendo, Nira, decía que el Gobierno central toma el pelo a Canarias con la distribución de los menores migrantes, por lo que ha instado a que se haga lo que dice la ley. Decía Domínguez que tras la conferencia sectorial de infancia que se había celebrado también en Madrid, que bueno, que ellos no estaban muy de acuerdo, se habían intentado impulsar los traslados tras la sentencia del Supremo que obliga a acoger a más de 1.000 menores solicitantes de asilo en la red estatal, y al último decreto que había sido aprobado en el Congreso y que abría la puerta a la distribución de los menores en las comunidades autónomas. Decía que la ley, aunque no le guste, la va a tener que cumplir, según sobre la falta de apoyo del PP a la distribución. Es decir, yo no sé si es que aquí hay una contradicción, si como usted ha dicho hay varios partidos populares, si en Canarias tenemos unas declaraciones y en Madrid tenemos otras, si hay conversaciones entre la señora Ayuso y el señor Manuel Domínguez, o si las prioridades de una comunidad son solidarias con las de otras comunidades, pero es difícil de entender, yo creo, para la ciudadanía. Es fácil de entender que tenemos menores en Canarias, en las orillas como Fuerteventura, donde se llegó la primera patera hace más de 25 años. La ciudadanía está más que acostumbrada a llevar mantas y café y caldo caliente a esos menores, pero tampoco se entiende nada. Quiero decir, ¿cómo se resumiría? ¿Cuál es el titular que se resume de toda una negociación que se dilata durante más de año y medio, donde cuando es preguntado el Partido Popular, aquí muestra su apoyo, y cuando vemos las reuniones fuera de aquí parece que estamos encallados en el mismo punto? Tan difícil es que el Estado imponga que no podemos tener más de 6.000 menores migrantes por una falta de recursos que lleva a condiciones insalubres, a que no tenemos personal tampoco, a que no tenemos las infraestructuras necesarias. El Estado no puede imponer en ningún caso en un Estado que tiene que ser corresponsable en la gestión, en la cogobernanza, y por eso estamos precisamente en este punto. Durante años hemos dejado la solidaridad de forma voluntaria precisamente a las comunidades autónomas para acoger a los niños y niñas, y ya hemos visto que ha fracasado. Por lo tanto, llegar a este punto y que el Partido Popular siga en ese discurso es cuanto menos absolutamente frustrante. Nosotros le hemos pedido, por ejemplo, al señor Domínguez, que bueno, lo primero que tiene que hacer es coger la maleta e irse a convencer a sus compañeros de partido o invitarlos a venir para que vean cuál es la realidad. Pero es que a mí no me vale ese discurso cuando después es capaz de, aquí en Canarias, traer a la presidenta de Baleares, sentarla a su lado, sonreírle, mientras ella dice que Baleares está saturada y que no va a coger a ningún niño más. O sentarse al lado del señor Masón todos los martes, o cada vez que tienen Junta Directiva Nacional del Partido Popular, sentarse al lado del señor Masón, que pacta con Vox que no van a coger a ningún niño más que llega a las costas de Canarias, ¿no? Por lo tanto, cuando le ríen de pleitesía a la señora Ayuso, le ríe las gracias, nos lleva al Tribunal Constitucional con este Real Decreto. Por lo tanto, no hay dos partidos populares. No engaña a nadie el señor Domínguez, y además de no engañar a nadie, a veces demuestra que ni tan siquiera parece que se haya leído ese Real Decreto, porque cuando él dice en el Parlamento, es que ustedes podrían haber empezado con esta distribución al día siguiente de su aprobación, demuestra que no se lo ha leído. Por lo tanto, es un indocumentado, porque el propio Real Decreto establece la conferencia sectorial que hubo el lunes y los criterios. Y por lo tanto hay que respetarlo, hay que hacer cumplir la ley, por supuesto que sí.
Desgraciadamente tenemos que utilizar el cumplimiento de la ley frente a la inoperatividad del Partido Popular y la deslealtad del Partido Popular. Bueno, por cierto que estamos siguiendo también en directo a esta hora de la mañana las declaraciones que se están emitiendo en directo desde el Congreso de los Diputados sobre el apagón, un tema del que llevamos 2 semanas ya machaconamente en todos los temas, en todos los medios de comunicación, y sobre el debate de si nucleares sí, nucleares no. Pero nosotros aquí en Canarias de momento creo que tenemos otras prioridades. Quiero preguntarle sobre vivienda. Sobre la totalidad de vivienda, que tiene tantos segmentos. Estamos hablando de la falta de vivienda para los canarios, estamos hablando del debate del Parlamento sobre la ley de alquiler vacacional. Me gustaría conocer cuál es la postura o las enmiendas que ustedes quieran aportar, o cómo hacer que esa ley sea lo más apropiada para todos los vecinos. Sobre el decreto que pretende impulsar la construcción de viviendas, y sobre los movimientos que se están dando desde Tenerife para el resto de las islas. Si le parece, empezamos por el alquiler vacacional, porque, bueno, pues agosto el Parlamento cierra, parece un mes lejano, pero estamos muy cerca, y la intención y el objetivo de la consejera era que esta ley quedara aprobada antes de que esto sucediera. Bueno, el objetivo de la consejera, permíteme que lo diga, era que la ley hubiera entrado en el Parlamento hace prácticamente 1 año y medio, ¿no? Ella puso unos plazos que ha incumplido absolutamente todos, ¿no? Lo cual te da una advertencia: oiga, no se comprometa usted tanto, que a veces las cosas no vienen como uno exactamente quiere. Y esta es una ley compleja, y lo que no puede ser es que después de todos los retrasos que ha tenido el gobierno de Canarias y después de tantos anuncios, quieran merendarse la ley en 3 meses, ¿no? En el Parlamento de Canarias. Una ley con un número altísimo de alegaciones, donde los grupos parlamentarios, nuestro trabajo como grupos parlamentarios empieza cuando la ley entra en el Parlamento, y por lo tanto tenemos que tener un tiempo responsable para analizar una ley tan importante. Y lo que no puede ser es que ahora le entren las prisas cuando ha sido ella la primera que ha retrasado en el tiempo la inclusión en el Parlamento de esta ley. Nosotros lo que llevamos pidiendo durante todo este tiempo es que se haga una moratoria a nuevas autorizaciones de alquiler vacacional. Lo llevamos pidiendo desde hace 1 año, porque lo único que ha hecho la consejera Jessica de León con sus anuncios con la ley de alquiler vacacional es incrementar de forma drástica el número de autorizaciones para nuevas viviendas vacacionales. Una temeridad en la gestión absoluta que tiene unas consecuencias directas en el mercado de la vivienda. Nosotros lo que le hemos dicho: oiga, frene usted esto y vamos a debatir para que no haya ningún tipo de presión por parte de ningún sector. No ha sido así. Se ha anunciado una ley, se ha dejado 1 año y medio, se ha incrementado en un número tremendamente abrumador el número de nuevas licencias de alquiler vacacional, y ahora entra una ley que tenemos que debatir, que tiene un número de alegaciones altísimas, y que desde una primera lectura que ya reivindicamos en nuestra enmienda a la totalidad que hicimos cuando entró en el Parlamento, en esa lectura extraordinaria, urgente, y con todos los mecanismos de rapidez que le quiera poner el Parlamento, pues lo que le dijimos: oiga, primero, moratoria, vamos a debatir esto con serenidad porque el problema es dramático. Segundo, regulación sí, así no. Y tercero, no puede ser que volvamos a tratar a los chicos igual que a los grandes. Eso es lo que hemos dicho. Y ahora entraremos en un plazo de enmiendas que sí, que ella habla de que alargamos en el tiempo, pero no se olvida de lo que lo alargó ella, mientras había un coladero de nuevas autorizaciones de alquiler vacacional que han distorsionado por completo un mercado que ya estaba distorsionado. ¿Cuál es la propuesta que harían ustedes si hacen una enmienda a la totalidad? ¿Cómo se regula desde el punto de vista socialista? Lo que pedimos era que la ley volviera al gobierno, eso es lo que pedimos en nuestra enmienda a la totalidad, y que nos sentáramos. Lo primero y lo básico es que se pare para que no haya presiones de ningún sector y de ningún tipo. Y vamos a ir viendo caso a caso. Lo primero es no tratar equivocadamente 2 temas. La problemática de la vivienda con el acceso a la vivienda con el alquiler vacacional, porque esto lo engancho con lo segundo. Nosotros hemos solicitado, lo han hecho diversos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, poder aplicar la ley de vivienda para controlar los precios del alquiler en determinadas zonas, por ejemplo, para que los trabajadores puedan tener casa. El gobierno no ha hecho nada. Nos ha dicho que
que no, que esto de momento no. Hay zonas del resto del país, como puede ser Barcelona, donde zonificando y calificando de zona tensionada determinados lugares, tú puedes topar y decir que el precio del alquiler va a llegar hasta aquí, por lo tanto, hacer posible y que la gente pueda vivir en un entorno donde hay una presión habitacional evidente. El gobierno no topa, no pone límites a los precios del alquiler porque no le da la gana, porque tiene las herramientas. Y nosotros lo que estamos diciendo es que esto tiene que ir acompañado pues, precisamente de eso. Vamos a topar los precios del alquiler en determinados lugares, como ha pedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como pidió la exalcaldesa de Granadilla, donde hay una zona, efectivamente, donde vivir es imposible, donde un profesor, y ustedes lo saben bien en esta isla, no tiene casa. Oye, pues vamos a garantizar que esta gente pueda vivir en nuestra zona. El gobierno no lo ha hecho, no ha hecho la moratoria. Ahora nos vienen con otro decreto de agilización administrativa que después de haber aprobado uno hace un año de emergencia habitacional que no ha tenido ningún resultado, cero resultados, solo sirvió para el titular y para que algunos constructores pues tuvieran determinadas facilidades, nos vienen con otro de agilización administrativa que pretende sacar las oficinas técnicas básicamente de los ayuntamientos, externalizarlos y que sean los informes externos pues los que validen las posibles licencias, ¿no? Oye, parece que todo está metido en el mismo círculo de pensar en quién más tiene y sin dar facilidades, por ejemplo, a una cosa tan básica como volver a retomar las ayudas al alquiler joven, por ejemplo, ¿no? O simplemente la construcción de vivienda y no recortar el presupuesto de vivienda. Sobre la ley del arrendamiento, que es una ley estatal, que es una y otra vez, en este programa hablamos de vivienda día sí y día no, conocemos los problemas que hay, los intereses de los promotores valientes que están intentando construir en Fuerteventura, los problemas que se están encontrando con suelo, hablamos de una isla que no tiene un plan insular de ordenación territorial, pero sobre todo de unos municipios, a excepción de Puerto del Rosario y Betancuria, que no tienen un plan general. Y entonces hablamos de suelo, hablamos de planeamiento y hablamos de trabas y trabas y trabas y trabas, ¿no? Ayer mismo en la zona sur, donde la Lajita, ese suelo que está condenado a convertirse en la parte administrativa de la zona sur y donde hay auténticas diferencias entre los promotores privados y el ayuntamiento con respecto al alquiler. Sobre todo esto yo quiero preguntarle a un tema que siempre nos lleva, estos debates siempre desembocan en la inseguridad de los propietarios por la actual ley de arrendamiento. Yo estoy segura que ustedes, los socialistas de Canarias, no están exentos también de esas preocupaciones que tienen, ¿no? De la inseguridad. ¿Por qué hay tantas viviendas vacías? Por la inseguridad que está generando esa ley de arrendamiento. Es fácil que las comunidades autónomas hagan un plan de vivienda vacía. En el Parlamento de Canarias se lleva anunciando 2 años y todavía no ha venido. Lo anunció el consejero Pablo Rodríguez, ese plan para la vivienda vacía, para que los propietarios tengan un aval. Está en manos de las comunidades autónomas. Usted me habla de la ley nacional, ¿no? Pero es que ese aval o esa garantía está en manos de las comunidades autónomas. El consejero él mismo lo ha anunciado, un plan de viviendas vacías en Canarias. Pero ustedes le han trasladado hay 200.000 a Pedro Sánchez que quizá esto habría que darle una vuelta. Pero es que no es necesario si las comunidades autónomas hacen su trabajo. Pero es que ya venimos mal desde la parte estatal, ¿no? Las comunidades autónomas tienen la posibilidad precisamente de dar las garantías al propietario. ¿Y entonces de qué nos sirve una ley estatal? ¿Para cambiarla luego en una comunidad autónoma? No, es que no tienes que cambiarla, simplemente añadir tienes que aplicarla. Más seguridad. Es más, pero lo normal sería que la ley se rectificara a nivel estatal, ¿no? Pregunto. Pero si tú puedes hacerlo ya con las competencias que tienes en la comunidad Pero autónoma. Vuelvo otra vez al argumento. Quiero decir, no, vamos a ver, ¿usted considera que la ley viene mal desde el origen a nivel estatal? No, desde luego que Se lo están diciendo los propietarios de las viviendas. Porque aquí hay un desamparo total de la aplicación de la propia ley y de una alternativa a 200.000 viviendas que están vacías en Canarias. Cuando así a ti se te anuncia un plan de 200.000 para esas 200.000 viviendas que están vacías en Canarias y tú no apoyas nada, ni le das garantías a esos propietarios, ni impulsas un aval de propietarios, que lo puedes hacer ya, modifiques o no modifiques la ley estatal, lo puede hacer el gobierno de Canarias y no lo hace, es porque tú estás haciendo dejación de funciones, pudiendo hacerlo y pudiendo darle la garantía a los propietarios y pudiendo ser la administración autonómica la avalista de cualquier tipo de transacción de alquiler entre propietario y arrendador. Eso se puede hacer. ¿Y ustedes apoyarían?
Si Pablo Rodríguez tomara a cabo esa iniciativa, ¿ustedes lo apoyarían? Hombre, yo estaría encantada de verlo. De momento no lo he visto. Anunciado lo llevo viendo durante estos 2 años. Por lo tanto, ¿apoyarían que Pedro Sánchez a nivel estatal también lo cambiara? No, lo que yo estoy apoyando es precisamente que haya un plan de vivienda vacía de Canarias que no conocemos, que nos lo han anunciado, y ver cuáles son esas condiciones. Pues claro, hay que sacar todas esas 200.000 viviendas vacías al mercado. Eso es evidente, pero es que aquí Pedro Sánchez pinta bastante poco cuando tú tienes las herramientas y no las haces. Pinta bastante a partir de que la ley de arrendamiento es nacional, y si tenemos que depender de que un gobierno de una comunidad autónoma lo cambie, insisto en que no entiendo entonces para qué se hace la ley de arrendamiento estatal. Vivimos en un país donde hay unas competencias que son exclusivas del Estado y hay otras competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Todos sabemos que las competencias exclusivas de vivienda están en las comunidades autónomas. Sí. La legislación nacional es un marco común. Bien, pero que se está pidiendo por parte de todas, y mira, incluso en Cataluña, todas las fuerzas políticas. En Cataluña incluso, donde ya le digo, por ejemplo, que han topado los precios del alquiler, lo que precisamente han hecho, dando garantías a los propietarios, es que los fondos buitres se vayan de Barcelona, por ejemplo. Hoy tenemos un ejemplo en el que mirarnos. Afortunadamente, que puede ser Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, porque lo están haciendo. Bueno, pues invitamos al Gobierno de Canarias, que además va a contar con el apoyo del Partido Socialista en este Primero caso. Que nos lo enseñen y se dejen de anuncios. En este caso invitamos a que esto se libere y genere seguridad, porque estoy segura de que eso abriría las puertas. Hombre, son 200.000. Por eso, de tantas viviendas y arreglaría el problema que tiene la emergencia alojativa que tenemos ahora mismo. Lo que quiero mandar un mensaje también, oye, esto se hace ya en otros sitios. El Gobierno de Canarias no lo hace porque no le da la gana. Quiero decir, que hay ejemplos con las mismas competencias en otras comunidades autónomas. Pues ya está bien de que en Canarias toda la culpa sea de Pedro Sánchez. Aquí nos gusta el autogobierno hasta que nos toca hacer algo realmente responsable por el autogobierno de Canarias. Ya está bien, hombre. Ese es el victimismo reiterado, constante del nacionalismo canario, que no asume una responsabilidad salvo la de llegar al gobierno y después mirar hacia arriba a Pedro Sánchez cuando tiene que echarle la culpa a alguien. Las competencias de vivienda las tiene el gobierno autonómico y puede hacerlo. Lo ha hecho para decretar la emergencia habitacional, lo ha hecho para externalizar o quiere externalizar los informes en los servicios jurídicos de los ayuntamientos, y lo ha hecho para determinadas cosas. Para eso sí tiene las competencias y no para hacer el plan de vivienda vacía, que puede hacerlo. Hombre, pues no. Bueno, ¿cómo andamos de presupuesto a nivel estatal, señora Nira? ¿Y cómo afecta esto, más allá del victimismo, etcétera, y de la totalmente comprensible dialéctica política de la confrontación entre los partidos, ¿no? Pero ¿cómo afecta eso en cuanto a Canarias y cómo nos va a afectar el hecho de que se siga prorrogando? Bueno, la idea que tiene el gobierno, y así se ha trasladado en las reuniones que ha tenido el presidente del Gobierno de Canarias, María Jesús Montero, que tuvo la última hace un par de meses, donde el propio presidente reconoció que incluso la Agenda Canaria estaba en un alto grado de cumplimiento, es a través de la legislación extraordinaria, ¿no? No es la primera vez que se utiliza, no es lo deseable es que haya presupuesto general del Estado, evidentemente, pero hay mecanismos extraordinarios que se han utilizado ya en otras ocasiones para determinadas partidas que son absolutamente imprescindibles para los canarios y las Canarias, como se hizo, por ejemplo, con el tema del transporte. Se buscará la manera para que así sea, como se ha hecho en otras ocasiones. Insisto, lo deseable, que hubiera presupuesto general del Estado, por supuesto, pero también hay que reconocer cuál es la realidad parlamentaria, cuál es la realidad y la dinámica política de este país, y lo que hay que hacerle es frente con propuestas y con políticas, ¿no? Bueno, Día de los Trabajadores, que se ha celebrado hace muy poquito. Allí salieron UGT y comisiones obreras a reivindicar también los derechos de los trabajadores. Vuelve a salir a la calle Canarias dentro de pocos días, también por tercera vez, me refiero a la ciudadanía, para seguir exigiendo medidas contundentes que puedan conciliar el turismo, la industria, la principal industria turística de Canarias, y la vida de nuestros vecinos, de los canarios. Y mañana gran cita con UGT en Fuerteventura. Sucede un día después de que el Gobierno haya aprobado la jornada de 37,5 horas, algo que también está suscitando muchísimo debate dentro, sobre todo, de las pequeñas empresas, de la ciudadanía. Una ley que se ha aprobado sin tener en cuenta los apoyos parlamentarios para su entrada en vigor. Una responsabilidad, la de su socio, en este caso, o socia, Yolanda Díaz, que ha atribuido al PP, ya que Junts ve margen aún para la negociación. Supongo que estos temas, usted va a estar mañana presente en ese cónclave de UGT, se abordarán mañana. Sí, yo además quiero reivindicar y poner en valor la lucha sindical, ¿no?
por las semanas en las que estamos, después de la huelga de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en Semana Santa, después de USE 1 de mayo y ahora con el Congreso de la Unión General de Trabajadores que se celebra en esta isla, ¿no? Todos los avances, prácticamente todos los avances que se han dado en derechos laborales han venido de la mano de la lucha sindical y yo me alegro, me felicito, nos felicitamos como ciudadanía porque vamos a vivir mejor de esta reducción de la jornada laboral. El Gobierno de España se comprometió a principios de esta legislatura, ayer fue aprobada y es el horizonte en el que tenemos que ir caminando, vivir mejor y crecer como está creciendo este país. Ayer fue un día en el que conocíamos también los datos de desempleo. Este país sigue liderando el crecimiento de empleo en todo el entorno europeo, una referencia económica internacional, como así dicen los periódicos de la materia y los periódicos de reconocido prestigio fuera de España, ¿no? España crece y lo está haciendo de una forma envidiable para otros países y además es capaz de compaginarlo con hacerle mejor la vida a la gente y esta reducción de la jornada laboral que era imprescindible también le dará la vida mejor a la gente. Bueno, Nira, encantados de tenerla por aquí, siempre es un placer debatir y bueno, nos toca a nosotros volver al Parlamento por lo que veo. Así hacemos. En esta ronda de encuentros, esperemos que vaya muy bien su visita por Fuerteventura, que pueda coger un poco de sol, que tenemos unos días fantásticos y sobre todo que vaya muy bien ese conclave de UGT. Muchas gracias a ustedes como siempre. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Hablamos con los representantes del AMPA de Gran Tarajal, puesto que los alumnos están, ahora mismo hablamos de niños de 3 años que están iniciándose prácticamente en su periodo lectivo. Ni siquiera cuentan con papel higiénico. El AMPA ha trasladado estas quejas al al profesorado, a la propia consejería y hoy los padres y las madres muy angustiados vienen a narrarnos lo que está sucediendo en la zona sur de Fuerteventura y que también está ocurriendo en otros colegios del territorio insular.